El adiestramiento de la Fuerza Aérea te enseña que el cielo es un dominio de física, vectores y radares. Soy capitán piloto aviador, y lo que les vengo a relatar ocurrió durante un vuelo de patrullaje nocturno sobre la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Esto que pasó no fue un error de instrumentos ni una fatiga de combate. Fue un encuentro con una tecnología que hacía que nuestro caza F-5 pareciera un juguete de cuerda. A las 22:15 el control de tierra nos informó de un contacto no identificado que sobrevolaba sobre un espacio restringido a una altitud de 15,000 metros. Lo que lo hacía crudo y alarmante era su velocidad. El objeto pasaba de estar estático a moverse a Mach 4 en menos de un segundo, sin generar un estallido sónico. Al acercarnos para la identificación visual, mis sistemas de puntería empezaron a volverse locos. El radar enganchaba el objetivo, pero inmediatamente la señal se duplicaba en 20 puntos distintos en la misma pantalla, como si el objetivo estuviera proyectando realidades alternativas para confundir mis misiles. Cuando finalmente lo tuve a la vista, el corazón me dio un vuelco. No era un platillo de película, era un poliedro de metal líquido, de unos 30 metros de largo, que parecía vibrar con una luz blanca que no iluminaba el exterior, sino que parecía fluir dentro de su propia estructura. No tenía alas, ni motores, ni remaches, ni tampoco cabina. Era una pieza única de ingeniería imposible, que reflejaba la luna de una forma que hería a la vista. Pase aquí, Puma 1. El objetivo tiene contacto visual. No presenta superficies de control ni firma térmica de escape. Solicito instrucciones para maniobra de advertencia. La respuesta de la base nunca llegó. Mi radio se llenó de un sonido rítmico, un pulso electromagnético que se sentía en los empastes de mis dientes. De pronto el objetivo se posicionó justo a mi lado, igualando mi velocidad de 800 kilómetros por hora, con una facilidad insultante. Estaba tan cerca que podía ver el reflejo de mi propio avión en su superficie de mercurio. Lo paranormal ocurrió cuando el objeto empezó a comunicarse, no con el avión, sino con mi cerebro. Yo empecé a ver imágenes de la sierra, pero desde una perspectiva de hacía 1000 años. Glaciares moviéndose, bosques que ya no existen, y una versión de mí mismo que no era un piloto, sino un cadáver bajo la arena. Fue una instrucción psíquica tan caótica que empezó a salir líquido vital por mi oído izquierdo, manchando el interior de mi casco de vuelo. En un parpadeo el objetivo realizó una maniobra de 90 grados, a una velocidad que debería haber desintegrado cualquier material conocido por las presiones de las fuerzas G. Desapareció hacia el espacio exterior, en línea recta, dejando tras de sí un vacío de aire que succionó mi avión hacia arriba, casi provocando que entrara en barrena. Al aterrizar en la base militar, mi avión fue inmediatamente rodeado por personal de contrainteligencia. Mi cámara de combate y la caja oscura fueron confiscadas antes de que yo pudiera bajar de la cabina. El técnico de radar que reportó el contacto inicial fue transferido a otra zona del país esa misma noche. El informe oficial redactó anomalía atmosférica causada por el reflejo de un satélite en una capa de cristales de hielo de gran altitud. Una explicación absurda para alguien que vio una nave de Mercurio burlarse de las mismas leyes de la gravedad. Pero todo esto que fue tan inquietante quedó grabado en mí. Es algo que jamás voy a olvidar. Es algo que mi cerebro, por más que quiere pensar qué fue lo que vimos, o que si realmente lo alucinamos, estoy completamente seguro que los seres de otro planeta existen. La bruma de la mañana en la sierra me envolvía como una segunda piel. La humedad se colaba entre las costuras de mi uniforme, empapando mis pensamientos y mis nervios. Era uno de esos días en los que el silencio se sentía más pesado que las balas que cargábamos. Sabía que lo que estábamos a punto de enfrentar
no sería un simple paseo por los paisajes montañosos que, en otras circunstancias, podrían haber sido un refugio de belleza. La unidad fue desplegada en una zona que, según los informes, estaba controlada por un grupo delictivo. La misión era simple: reconocimiento y, si era posible, neutralización de objetivos. Sin embargo, la simplicidad de la misión no se alineaba con la realidad que pronto nos tocaría vivir. Caminamos durante horas, el sonido de nuestros pasos ahogados por el crujido de las hojas y el murmullo del viento. La sierra, con sus picos afilados y sus barrancos profundos, eran un laberinto en el que cada sombra podía esconder un peligro mortal. La tensión se palpaba. Cada uno de nosotros sabía que en cualquier momento podríamos ser sorprendidos. El primer disparo sonó como un trueno en el silencio. Un compañero cayó al suelo, su rostro contorsionado en una mezcla de sorpresa y dolor. El caos se desató. Gritos, órdenes y el sonido de las balas perforando el aire. Nos refugiamos tras unas rocas, tratando de reponernos, de encontrar una estrategia en medio del pánico. La adrenalina bombeaba por mis venas, pero también había un terror profundo que se arraigaba en mi estómago. Desde nuestra posición, intentamos localizar al enemigo. Era complicado. Se movían como una sombra entre los árboles, disparando y luego desapareciendo de nuevo en la bruma. No eran soldados regulares, eran guerrilleros, expertos en el terreno, y nosotros éramos solo intrusos, visitantes en su hogar. La sensación de vulnerabilidad nos caló hasta los huesos. Recibimos refuerzos, pero la situación no mejoró. Cada intento de avanzar se convertía en un juego de supervivencia. Sentía que el tiempo se alargaba. Cada segundo era una eternidad. Mis pensamientos se mezclaban con el eco de los disparos y los gritos de mis compañeros. En la confusión, me encontré a solas lejos del grupo, tratando de encontrar un camino hacia la seguridad. Fue entonces cuando lo vi, una figura que se acercaba, camuflada en el entorno. Mi corazón se detuvo por un momento. A medida que se acercaba, pude distinguir su rostro. Era un infante. No tendría más de 12 años, pero en sus manos sostenía un fusil que parecía más grande que él. Sus ojos estaban vacíos, como si la vida que una vez había conocido se hubiera desvanecido. En un instante el odio y el miedo se transformaron en una profunda tristeza. Este infante, que debería estar jugando, estaba atrapado en un conflicto que no había creado. La humanidad se desvaneció en ese momento. El instinto de supervivencia tomó el control. No podía dudar. Disparé. El sonido del arma resonó en la sierra, y el cuerpo inerte contra el suelo de ese infante se podía ver. La imagen de su rostro, con su inocencia truncada, se grabó en mi mente como una marca de fuego. En ese instante, comprendí que esta lucha no solo termina con la vida de los enemigos, también devora a los inocentes y deja cicatrices en quienes sobreviven. La batalla continuó. A medida que el sol comenzaba a caer, la sierra se convirtió en un escenario de terror. Los cuerpos de mis compañeros caían uno tras otro. El líquido vital se mezclaba con la tierra, y el olor a pólvora y fallecimiento se respiraba con cada inhalación. No había héroes, solo hombres y mujeres luchando por mantenerse con vida, en un mundo que había perdido toda lógica. El miedo se transformó en desesperación. Nos retiramos arrastrándonos por el terreno accidentado, dejando atrás a aquellos que no pudieron levantarse. Cada paso era un recordatorio de lo que habíamos perdido, de las promesas de regresar a casa que se desvanecían en el aire. La sierra, que había sido un refugio, se convirtió en este campo de lucha, en un lugar donde la vida y el no vivir coexistían en una danza mortal. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, el silencio era ensordecedor. Estábamos vivos, pero ¿a qué costo? Cada uno de nosotros llevaba una carga invisible, un peso en el corazón que no podía ser compartido.
Las miradas vacías de mis compañeros hablaban de una experiencia compartida, una conexión forjada en el fuego de esta lucha. A medida que los días pasaron, intenté ahogar los recuerdos en el ruido de la vida cotidiana, pero la imagen de ese infante seguía persiguiéndome, sus ojos vacíos apareciendo en mis sueños, recordándome que esta batalla no solo se libra en el campo, sino también en la mente de quienes la viven. La sierra, con su belleza aterradora, se convirtió en un símbolo de una lucha interna que enfrentamos. Aprendí que el verdadero terror no era el enfrentamiento con el enemigo, sino la batalla con nuestra propia humanidad. Esta lucha cambia a las personas, y en su fragor a menudo perdemos más de lo que podemos imaginar. Desde aquel día nunca pude ver la sierra de la misma manera. Cada sombra, cada susurro del viento, me recordaba que esta lucha por la vida, a veces, perdemos lo que más amamos, nuestra humanidad. El sonido del helicóptero resonaba en mi cabeza, un zumbido constante que se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Era el tipo de ruido que te decía que estabas a punto de entrar en la boca del lobo. La misión nos había llevado a una zona rural de México, un lugar donde la ley era solo un concepto, y el miedo era el único lenguaje que se hablaba. Habíamos recibido informes sobre un grupo de la Maña que extendía su influencia en la región, y nuestra tarea era desmantelar sus operaciones y capturar a su líder. Cuando el helicóptero aterrizó, el polvo se levantó, formando una nube que se filtró por las rendijas de nuestras máscaras. Salimos en formación, cada uno de nosotros con la adrenalina corriendo por nuestras venas. La vegetación era densa, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico, que hacía que la piel se erizara. Nos movimos rápidamente, comunicándonos en susurros, cada uno de nosotros consciente de que cualquier ruido podía ser nuestra sentencia de muerte. El primer objetivo era una casa de seguridad, un lugar donde se creía que se almacenaban sustancias. Al acercarnos, la tensión era palpable. Sabíamos que no estábamos solos. La inteligencia había indicado que el cartel contaba con un grupo de vigilancia. A medida que nos acercábamos, cada sombra parecía cobrar vida. Cada crujido en las ramas nos ponía en alerta. Al llegar a la casa nos dispersamos estratégicamente. Yo tomé posición en un lado, observando desde un ángulo donde podía ver la entrada principal. A través de una pequeña ventana, vi un par de hombres armados, sus rostros marcados por la desconfianza y el caos. La orden llegó a través de mi auricular. Avancen. Lo hicimos, en silencio, como una sombra en la noche. El primer disparo sonó como un trueno. Uno de nuestros hombres había sido detectado. La acción fue instantánea. Mi corazón se detuvo un momento, luego volvió a latir con más fuerza. Regresé el fuego, sintiendo la adrenalina inundar mi cuerpo. Las balas zumbaban a nuestro alrededor y el caos se desató. Los hombres del cartel respondieron con ferocidad. Sabían que su vida dependía de defender ese lugar. Recuerdo el rostro de mi compañero, un joven con el que había compartido muchas horas de entrenamiento. Su mirada era de determinación, pero también de miedo. Nos movimos rápidamente, buscando cobertura tras lo que quedaba de una pared. Las balas impactaban a nuestro alrededor, y el sonido de los gritos y disparos era ensordecedor. En medio de la confusión, una explosión resonó cerca de mí y caí al suelo. El impacto me dejó aturdido. Cuando logré ponerme de pie, el caos era aún mayor. Algunos de mis compañeros estaban heridos y otros habían desaparecido en el fragor de la batalla. Avancé con cautela hacia la entrada. El aire estaba cargado de polvo y humo. Cada paso era una batalla interna, una lucha entre el instinto de supervivencia y la necesidad de cumplir con la misión. Al entrar en la casa, el ambiente cambió.
La oscuridad y el silencio eran abrumadores. Solo se escuchaba el eco de mis propios pasos y el crujido del suelo de madera. Mi arma estaba lista y mi mente se centró en lo que debía hacer. A medida que avanzaba vi las evidencias de la vida dentro de ese lugar. Fotografías en las paredes, rostros familiares que no parecían pertenecer al mundo criminal, pero sabíamos que allí todo estaba entrelazado. De repente un grito desgarrador rompió el silencio. Yo me moví rápidamente hacia la fuente del sonido, y al llegar encontré un grupo de hombres, uno de ellos sosteniendo a un compañero mío, que estaba herido en el costado. Un intercambio de balas se produjo. El caos fue brutal. La tensión era palpable y casi podía cortarla con un cuchillo. Recargué mi arma y volví a disparar, y uno de esos hombres cayó al suelo, pero no sin antes devolver el fuego. En ese momento todo se volvió una serie de instintos primarios. Disparar, cubrir, proteger. Logré alcanzar a mi compañero y lo arrastré hacia la salida, ignorando el dolor punzante en mi propio cuerpo. La misión había cambiado. Ahora mi prioridad era asegurar que todos volviéramos con vida. Logramos salir de la casa, pero el peligro no había terminado. El cartel había comenzado a reagruparse y sabíamos que la lucha no cesaba. Nos movimos a través de la vegetación, buscando un lugar seguro. El sonido de las balas y los gritos se desvanecía lentamente, pero la realidad de lo que habíamos vivido permanecería. Al llegar a un punto seguro, comenzamos a evaluar los daños. Algunos de nuestros hombres estaban heridos y otros no estaban. La pérdida se sentía como un peso en el pecho. Había personas que conocíamos, que habían compartido nuestras risas y nuestras historias, y ahora, en medio de esta lucha, habían pagado el precio más alto. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse. La luz del amanecer ofrecía una esperanza fugaz, pero la brutalidad de lo que habíamos enfrentado aún estaba grabada en mi mente. Fue en una noche fría, cuando nos adentramos en las profundidades de la sierra. Nuestras botas crujían sobre las ramas secas mientras avanzábamos lentamente. Con los sentidos alerta ante cualquier movimiento o sonido extraño, éramos un grupo de 5 soldados, enviados a patrullar esa zona remota y boscosa, donde se rumoreaba que se escondían algunos miembros de los contras. Desde el principio supe que algo no andaba bien en ese lugar. El silencio sepulcral que nos rodeaba, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles, me erizaba la piel. Mis compañeros también parecían inquietos, lanzando miradas furtivas a su alrededor, como si esperaran que algo o alguien saltara de entre las sombras. Caminamos durante horas, sin encontrar rastro alguno de los delincuentes que buscábamos. Cuando finalmente decidimos detenernos a descansar, uno de los soldados, de nombre Juan Carlos, se quedó mirando fijamente hacia el bosque, con la mirada perdida. Intenté sacarlo de ese estado de trance, pero fue inútil. Cayó al suelo inconsciente, y en ese momento escuchamos un grito desgarrador que provenía de la espesura. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sin perder el tiempo levantamos a Juan Carlos y continuamos nuestro camino, pero el miedo ya se había apoderado de nosotros. El ambiente se volvía cada vez más pesado y asfixiante, como si el mismo infierno respirara sobre nosotros. Los árboles formaban una especie de cúpula natural, bloqueando casi por completo la luz de la luna, sumiendo todo en una oscuridad inquietante. Fue cerca de la medianoche cuando uno de mis compañeros desapareció sin dejar rastro. Escuchamos un ruido sordo en la periferia del campamento y nuestro compañero Javier fue a investigar, pero nunca más regresó. Encontramos su rifle tirado en el suelo, pero ni siquiera un rastro de él.
La desesperación se apoderó de nosotros. Los sonidos extraños continuaban y nuestras mentes comenzaron a jugarnos truetas. Veíamos sombras moverse entre los árboles, figuras indistintas que se acercaban y se alejaban. No sabíamos si era real o solo nuestra imaginación. Entonces lo vi, una figura alta y esbelta, con ojos rojos brillantes entre los árboles. Su presencia era imponente, y sentí un miedo atroz apoderándose de mí. Traté de levantar mi arma, pero mis manos temblaban tanto que era inútil. Los demás soldados también estaban paralizados por el terror. De repente la figura se desvaneció, y el aire se llenó de un silencio absoluto. Nadie se movió ni habló. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Finalmente uno de mis compañeros, Gustavo, logró reunir el valor suficiente para sugerir que nos retiráramos, pero incluso esa simple decisión parecía ser imposible para poderse llevar a cabo. Con el primer rayo del sol, recogimos nuestras pertenencias y comenzamos a marchar de regreso, pero ya no éramos los mismos. Algo en nosotros había cambiado. Las historias sobre la sierra ya no eran simples leyendas, era una realidad aterradora. Mientras avanzábamos, no podía dejar de pensar en lo que habíamos presenciado. ¿Qué era esa figura? ¿Qué había ocurrido con Javier y con Juan Carlos? ¿Qué secretos escondía esa sierra maldita? Cuando finalmente llegamos a la base, nuestros superiores nos miraron con desconfianza. Sabían que algo había ocurrido, pero se negaban a creer nuestras historias. Nos dijeron que teníamos que mantener la calma y continuar con nuestros entrenamientos, pero la presencia que había sentido en la sierra no nos daba tregua. Seguía acechándonos, siempre al borde de nuestra visión, acompañada de esa sensación de frío y miedo. Nos habíamos resignado a convivir con ella, aunque eso significaba vivir en un estado constante de miedo. Esa noche, mientras estaba de guardia, sentí una vez más esa presencia helada a mi alrededor. Esta vez, sin embargo, no era una simple sensación. La vi claramente, parada a unos metros de nosotros. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, llenos de un dolor insostenible. Yo sentí que mis piernas se paralizaban y un sudor frío recorría mi espalda. Mi compañero de nombre Ernesto me dijo que la figura se estaba acercando lentamente y pude ver su rostro con más claridad. Era un hombre joven, con el uniforme antiguo del ejército, pero su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos parecían dos pozos oscuros de desesperación. Nos quedamos inmóviles, incapaces de movernos o gritar. La figura extendió una mano hacia nosotros y en ese momento sentí un dolor agudo en el pecho, como si me estuvieran apretando el corazón con una garra que al mismo tiempo me estaba atravesando. Creí que iba a fallecer ahí mismo, pero de repente escuché a mi compañero Ernesto rezar y la figura se desvaneció, dejándome solo en la oscuridad. Después de esa noche mi corazón comenzó a deteriorarse. Los demás soldados también mostraron signos de desgaste físico y mental. Algunos incluso comenzaron a abandonar el campamento, aunque sabíamos que no era una opción. Nos sentíamos atrapados en ese lugar. Fue entonces cuando decidí investigar la historia de ese lugar. Descubrí que décadas atrás un grupo de soldados había sido masacrado en ese mismo sitio. Sus cuerpos nunca fueron recuperados y sus espíritus habían quedado atrapados en el campamento, condenados a vagar como almas en pena. El espectro que habíamos visto era uno de esos soldados, buscando quizás venganza o tal vez liberación. Con esta nueva información le conté a mis compañeros, esperando que esta vez me escucharan, pero sus respuestas fueron las mismas de siempre. No había fantasmas, no había espectros. Éramos solo un grupo de soldados sugestionados por historias antiguas y el estrés del entrenamiento.
Desesperado decidí traer agua bendita y un crucifijo para colocarlos en el dormitorio. Desde esa noche las apariciones cesaron y los pasos en el pasillo se fueron alejando. La atmósfera en el campamento se volvía más liviana, pero aún así las almas en pena seguían rondando. Cuando alguno de mis compañeros tenía permiso de salir, siempre regresaba con una botella de agua bendita o algún objeto sagrado. Creo que de no ser por ello, todos nos hubiéramos ido. Nunca volví a hablar del espectro con mis superiores, ni siquiera con otros soldados. Era un tema tabú, pues uno de los compañeros comentó que hablar demasiado de las almas en pena era como atraerlas a nosotros. Hace ya 3 años que ese campamento fue clausurado. Ya no preparan a futuros militares allí. Quizás algunos de los superiores tuvo un encuentro con aquellas almas en pena, y de ser así me alegro, pues que haya tenido y sentido lo que nosotros vivimos en algún tiempo. Desde entonces, he tenido otras experiencias sobrenaturales durante mi servicio militar, algunas tan aterradoras como la de la sierra, y otras más extrañas e inexplicables, pero esa fue la primera vez que me enfrenté a algo tan inquietante y perturbador. Aún hoy el recuerdo de esa noche me persigue. Sé que algo se despertó en ese lugar, algo que no debíamos haber perturbado, y temo que en algún momento esas almas en pena vuelvan a cobrar venganza. El sonido del helicóptero resonaba en mi cabeza, un zumbido constante que se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Era el tipo de ruido que te decía que estabas a punto de entrar en la boca del lobo. La misión nos había llevado a una zona rural de México, un lugar donde la ley era solo un concepto, y el miedo era el único lenguaje que se hablaba. Habíamos recibido informes sobre un grupo de la Maña que extendía su influencia en la región, y nuestra tarea era desmantelar sus operaciones y capturar a su líder. Cuando el helicóptero aterrizó, el polvo se levantó, formando una nube que se filtró por las rendijas de nuestras máscaras. Salimos en formación, cada uno de nosotros con la adrenalina corriendo por nuestras venas. La vegetación era densa, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico, que hacía que la piel se erizara. Nos movimos rápidamente, comunicándonos en susurros, cada uno de nosotros consciente de que cualquier ruido podía ser nuestra sentencia de muerte. El primer objetivo era una casa de seguridad, un lugar donde se creía que se almacenaban sustancias. Al acercarnos, la tensión era palpable. Sabíamos que no estábamos solos. La inteligencia había indicado que el cartel contaba con un grupo de vigilancia. A medida que nos acercábamos, cada sombra parecía cobrar vida. Cada crujido en las ramas nos ponía en alerta. Al llegar a la casa nos dispersamos estratégicamente. Yo tomé posición en un lado, observando desde un ángulo donde podía ver la entrada principal. A través de una pequeña ventana, vi un par de hombres armados, sus rostros marcados por la desconfianza y el caos. La orden llegó a través de mi auricular: avancen. Lo hicimos, en silencio, como una sombra en la noche. El primer disparo sonó como un trueno. Uno de nuestros hombres había sido detectado. La acción fue instantánea. Mi corazón se detuvo un momento, luego volvió a latir con más fuerza. Regresé el fuego, sintiendo la adrenalina inundar mi cuerpo. Las balas zumbaban a nuestro alrededor y el caos se desató. Los hombres del cartel respondieron con ferocidad. Sabían que su vida dependía de defender ese lugar. Recuerdo el rostro de mi compañero, un joven con el que había compartido muchas horas de entrenamiento. Su mirada era de determinación, pero también de miedo. Nos movimos rápidamente, buscando cobertura tras lo que quedaba de una pared. Las balas impactaban a nuestro alrededor, y el sonido de los gritos y disparos era ensordecedor. En medio de la confusión, una explosión resonó cerca de mí,
y caí al suelo. El impacto me dejó aturdido. Cuando logré ponerme de pie, el caos era aún mayor. Algunos de mis compañeros estaban heridos y otros habían desaparecido en el fragor de la batalla. Avancé con cautela hacia la entrada. El aire estaba cargado de polvo y humo. Cada paso era una batalla interna, una lucha entre el instinto de supervivencia y la necesidad de cumplir con la misión. Al entrar en la casa el ambiente cambió. La oscuridad y el silencio eran abrumadores. Solo se escuchaba el eco de mis propios pasos y el crujido del suelo de madera. Mi arma estaba lista y mi mente se centró en lo que debía hacer. A medida que avanzaba vi las evidencias de la vida dentro de ese lugar. Fotografías en las paredes, rostros familiares que no parecían pertenecer al mundo criminal, pero sabíamos que allí todo estaba entrelazado. De repente un grito desgarrador rompió el silencio. Yo me moví rápidamente hacia la fuente del sonido, y al llegar encontré un grupo de hombres, uno de ellos sosteniendo a un compañero mío, que estaba herido en el costado. Un intercambio de balas se produjo. El caos fue brutal. La tensión era palpable y casi podía cortarla con un cuchillo. Recargué mi arma y volví a disparar, y uno de esos hombres cayó al suelo, pero no sin antes devolver el fuego. En ese momento todo se volvió una serie de instintos primarios. Disparar, cubrir, proteger. Logré alcanzar a mi compañero y lo arrastré hacia la salida, ignorando el dolor punzante en mi propio cuerpo. La misión había cambiado. Ahora mi prioridad era asegurar que todos volviéramos con vida. Logramos salir de la casa, pero el peligro no había terminado. El cartel había comenzado a reagruparse y sabíamos que la lucha no cesaba. Nos movimos a través de la vegetación, buscando un lugar seguro. El sonido de las balas y los gritos se desvanecía lentamente, pero la realidad de lo que habíamos vivido permanecería. Al llegar a un punto seguro, comenzamos a evaluar los daños. Algunos de nuestros hombres estaban heridos y otros no estaban. La pérdida se sentía como un peso en el pecho. Había personas que conocíamos, que habían compartido nuestras risas y nuestras historias, y ahora, en medio de esta lucha, habían pagado el precio más alto. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse. La luz del amanecer ofrecía una esperanza fugaz, pero la brutalidad de lo que habíamos enfrentado aún estaba grabada en mi mente. La sierra que habíamos elegido para nuestra operación no era solo un terreno accidentado, era un laberinto de caminos polvorientos, donde los ecos del caos resonaban en cada curva. Era una región conocida por la actividad del narcotráfico, y nuestro objetivo era desmantelar un pequeño campamento que habíamos localizado a través de inteligencia militar. La misión era clara, pero la incertidumbre pesaba sobre nosotros. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando nos adentramos en la sierra. La camioneta avanzaba sobre la carretera de terracería, sacudiéndonos en cada bache. Mi escuadrón estaba compuesto por 5 hombres, todos con experiencia en combate, pero el ambiente tenso hacía que cada uno de nosotros estuviera en alerta máxima. Era un lugar donde la lealtad era efímera y el peligro acechaba en cada sombra. A medida que ascendíamos, el paisaje se volvía más desolador. Árboles retorcidos se alzaban como espectros y la tierra, seca y polvorienta, parecía gritar por agua. De repente, un destello de metal captó mi atención. A lo lejos un par de camionetas se acercaban por el mismo camino. Mi instinto me dijo que no eran amigos. Alzó la mano para indicar a mis hombres que se detuvieran. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los hombres que se acercaban eran narcos. Podía distinguir sus rostros, marcados por la dureza de su vida.
Con un gesto ágil me aseguré de que todos tuviéramos nuestras armas listas. No había tiempo para el pánico. La reacción tenía que ser inmediata. Sabía que si intentábamos retroceder, probablemente no tendríamos una segunda oportunidad. Las camionetas se detuvieron a unos metros de nosotros, y de ellas descendieron 6 hombres armados hasta los dientes. Sus miradas eran frías y calculadoras. «¿Qué hacen por aquí, perros?», gritó uno de ellos, con su voz llena de desprecio. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. «Estamos en una operación de reconocimiento. Si se mueven, no duden que responderemos», respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. El narcotraficante soltó una risita burlona. «¿Reconocimiento? No están en su casa, soldados. Aquí mandamos nosotros». En ese instante supe que las palabras no bastarían. Era el momento de tomar una decisión. Con un rápido intercambio de miradas, dimos la orden de abrir fuego. El sonido de los disparos resonó en la sierra, y la batalla estalló en un instante. Las balas silbaban a nuestro alrededor mientras buscábamos cobertura. La adrenalina me llenó y de repente todo parecía estar en cámara lenta. Escuché los gritos de mis hombres, el estruendo de las armas y el golpe sordo de los cuerpos cayendo al suelo. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la posición. La situación se volvió caótica. Los narcos respondían con fuerza y precisión, disparando desde sus camionetas y tratando de flanquearnos. Uno de mis hombres, el cabo Martínez, cayó herido cerca de mí. Me arrastré hacia él gritando para que se mantuviera consciente. «Martínez, aguanta, la ayuda viene en camino». Mientras trataba de cubrirlo, noté que los narcos comenzaban a retroceder. Era como si algo los estuviera asustando. Miré hacia el horizonte donde la sierra se alzaba majestuosa, y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, una figura se delineaba alta y esbelta. Al principio pensé que era un mirador enemigo, pero algo en su postura y en la forma en que se movía me hizo dudar. La figura parecía cambiar, como si se desdibujara en el aire. No era un hombre, pero tampoco era una sombra. Era un ser que desafiaba la lógica, una presencia que no podía identificar. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda, y por un segundo la batalla quedó en un segundo plano. La figura permanecía allí observándonos, casi indiferente a la situación que se desarrollaba en ese momento. Una ráfaga de balas me trajo de vuelta a la realidad. Mis hombres estaban en peligro. Con un grito me dirigí de nuevo al combate, tratando de mantener el control. La figura se desvaneció entre los árboles, pero su imagen quedó grabada en mi mente. No podía sacudir la sensación de que había sido testigo de algo que iba más allá de nuestra comprensión. La batalla continuó y aunque logré sacar a Martínez de la línea de fuego, el enfrentamiento fue brutal. Con el tiempo logramos hacer retroceder al narco, pero el costo fue alto. Perdimos a 2 hombres en el fuego cruzado y varios más resultaron heridos. La victoria, si se le puede llamar así, no se sentía como tal. Habíamos ganado en ese momento, pero esa situación continuaría, y las sombras de la sierra parecían más ominosas que nunca. Cuando finalmente nos retiramos, las camionetas de los narcos habían desaparecido, pero la atmósfera seguía cargada. La imagen de aquella figura me perseguía. Parecía haber sido un nahual, como decían las leyendas locales. La idea me parecía absurda, pero esa sensación persistía. Era como si la sierra, con toda su historia y su dolor, hubiera visto lo que habíamos hecho y decidiera recordárnoslo. Mientras regresábamos al campamento, el silencio fue abrumador. La pérdida de nuestros hombres pesaba sobre nosotros, y la imagen de la figura extraña seguía latente en mi mente. Sabía que no podría ignorarla.
Había algo en esa sierra que resonaba con lucha humana, un eco de las batallas que se habían librado mucho antes que nosotros, y no cabe duda que los verdaderos enemigos no siempre son visibles. La sierra siempre ha sido un lugar inhóspito, un laberinto de montañas y sombras que parecen susurrar secretos oscuros. Como parte de un destacamento militar, mi misión era asegurar la región y establecer un puesto avanzado en una zona estratégica. Sin embargo, pronto descubriría que la sierra guardaba más que solo terreno peligroso. Recuerdo que era un amanecer nublado, cuando llegamos a las faldas de la montaña. La niebla se arrastraba entre los árboles, envolviendo todo un manto gris. Nos reunimos en un claro y, tras repasar los objetivos, empezamos a ascender. La atmósfera era pesada, y una sensación de incomodidad se cercenía sobre nosotros. No era solo el miedo a los enemigos, sino algo más profundo, como si la tierra misma estuviera en nuestra contra. A medida que avanzábamos, nos encontramos con un grupo de lugareños. Su vestimenta era sencilla, y sus rostros mostraban un cansancio que iba más allá de lo físico. Nos miraron con desconfianza, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Uno de ellos, un anciano con ojos penetrantes, se acercó y nos advirtió sobre la cueva que había más arriba. «No entren», dijo con voz temblorosa. «Es un lugar maldito. El diablo se alimenta de los vivos ahí». Mis compañeros se rieron, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin embargo, la oscuridad y el instinto de exploración, que son parte del deber militar, nos llevaron a ignorar el consejo del anciano. Así que decidimos que al final del día investigaríamos dicha cueva. El camino hacia ahí fue arduo. La vegetación se volvía más densa y la tierra más rocosa. Finalmente llegamos a la entrada, un oscuro agujero en la ladera de la montaña. El aire era frío y parecía vibrar con una energía extraña. Mi instinto me decía que no entrara, pero el deber me empujaba hacia adelante. Con linternas en mano cruzamos el umbral. La cueva era más amplia de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos, como si alguien hubiera estado allí realizando rituales de brujería. El aire era denso y el silencio opresivo. A cada paso, el eco de nuestras voces resonaba en el interior, como si la cueva estuviera viva absorbiendo nuestro temor. De repente, uno de mis compañeros, el sargento Ruiz, se detuvo. Su rostro se había puesto pálido. «Escuchen», susurró. Nos quedamos en silencio. Lo que escuchamos hizo que la sangre se nos helara. Un murmullo, un canto sutil y casi ininteligible, provenía de las profundidades de la cueva. Era como si alguien estuviera invocando algo. La sensación de que no estábamos solos se hizo abrumadora. Decidimos seguir adelante, atraídos por esa melodía inquietante. El murmullo se hacía más fuerte, más insistente. Nos encontramos con un claro en la cueva, donde había un altar rudimentario, cubierto de ofrendas extrañas, huesos, plumas y lo que parecían ser objetos personales. El canto resonaba con fuerza, y de pronto un escalofrío recorrió el ambiente. La temperatura descendió drásticamente. Fue entonces cuando todo se oscureció. Las linternas parpadearon y en un instante nos encontramos envueltos en una penumbra casi total. Se escucharon gritos y en ese momento el caos se desató. Mis compañeros empezaron a empujarse entre sí, tratando de encontrar la salida. El canto se transformó en un grito ensordecedor que parecía atravesar nuestras mentes. En medio del pánico logré ver al sargento, que estaba paralizado frente al altar. Su mirada era de terror absoluto. «No puedo moverme», gritaba,
Intenté acercarme a él, pero una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, mientras la niebla se espesaba a nuestro alrededor, formando figuras que se retorcían y se desvanecían. Desesperado, grité para que todos se reagruparan y traté de arrastrar a Luis hacia la salida, pero algo en la cueva estaba cambiando. Las sombras parecían cobrar vida, y las voces de mis compañeros se desdibujaban en el aire. Finalmente logré arrastrar al sargento hacia la salida, donde el aire fresco nos golpeó en la cara. Al salir, el grupo apenas estaba completo. Varios hombres habían desaparecido en la oscuridad. La cueva había reclamado a alguno de ellos. El miedo se apoderó de nosotros. Mientras corríamos hacia el campamento, el eco de aquel canto nos seguía. Una melodía macabra que prometía volver a llamarnos, a atrapar a los incautos que se atrevieran a entrar de nuevo. Esa noche, ampliaron la búsqueda de nuestros compañeros. La sierra, que parecía ser solo un lugar hostil, se había convertido en un verdadero infierno. Un recordatorio de que a veces lo desconocido es más aterrador que cualquier enemigo visible. Hoy en día, cada noche mientras intento dormir, el sonido de esa melodía sigue resonando en nuestras mentes. Algunos de mis compañeros se volvieron más reservados, como si pudieran sentir que algo los observaba. Lo que pasó en esa cueva quedó como una cicatriz en nuestra memoria, un lugar que nunca volveríamos a visitar, aunque su canto resonara en nuestros sueños y esa sombra siguiera acechándonos en cada rincón de la sierra. La sierra que se alzaba frente a nosotros era un laberinto de caminos angostos y rocosos, un terreno que conocíamos bien, pero que se volvía cada vez más hostil. Nuestro objetivo era desmantelar un grupo armado que había estado operando en la zona, sembrando el caos y el miedo entre la población civil. La misión era clara, pero la incertidumbre siempre se asomaba en cada rincón de la mente. Mientras nos preparábamos, el sargento nos dio una última charla. Su voz firme y autoritaria resonaba en nuestras cabezas mientras revisábamos el equipo. Recuerden, muchachos, aquí no se trata solo de cumplir con el deber. Se trata de proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Mantengan la calma, sigan el plan y sobre todo cuídense unos a otros. Asentimos, aunque el peso de sus palabras se sentía en nuestros hombros. El vehículo todoterreno avanzaba por el sendero de tierra. Las piedras rebotaban en el chasis mientras el motor rugía. A medida que nos adentrábamos en la sierra, la vegetación se hacía más densa. El aire era pesado, impregnado de humedad, y el canto de las aves se mezclaba con el sonido del motor. Sabía que cada uno de nosotros estaba en su propio mundo, recordando a nuestras familias, la vida que habíamos dejado atrás por un tiempo indeterminado. Casi 2 horas después llegamos a un claro, donde la inteligencia militar nos había indicado que el grupo estaba acampando. La adrenalina comenzaba a fluir mientras tomábamos posiciones. Me encontré junto al cabo, un hombre experimentado que había estado en más de una docena de enfrentamientos. Su mirada seria indicaba que estaba en alerta máxima. ¿Estás listo?, me preguntó. Yo asentí, aunque mi estómago se revolvía. El plan era rodear el campamento y sorprenderlos en el momento menos esperado. Con movimientos silenciosos, comenzamos a avanzar. La tensión palpable en el aire. Cada paso que dábamos parecía resonar en un eco lejano, como si la sierra misma estuviera atenta a nuestros movimientos. Un par de minutos después, llegamos a una posición elevada, desde donde podíamos observar el campamento. Eran unos 10 hombres, armados y desprevenidos, riendo y conversando alrededor de una fogata. El sargento desde su posición nos dio la señal. Con gestos precisos,
Comenzamos a avanzar en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de las hojas al ser pisadas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies parecían amplificarse. En esos momentos, el mundo se redujo a un solo objetivo: eliminar la amenaza. Cuando llegamos a unos 30 metros del campamento, la tensión era insoportable. El sargento levantó la mano y, con un gesto firme, ordenó abrir fuego. Fue en ese momento cuando el sonido de las armas resonó en la sierra como un trueno y el caos se desató. Los hombres armados sorprendidos comenzaron a reaccionar. Algunos se lanzaron al suelo, otros intentaron huir hacia la espesura del bosque. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras disparaba. Mi entrenamiento se activó automáticamente. Cada movimiento, cada respiración, todo parecía fluir. Pero también podía ver a mis compañeros. Algunos estaban en la línea de fuego, y la realidad del enfrentamiento comenzó a calar en mí. El cabo fue el primero en caer. Un disparo lejano con el sonido sordo del impacto, y antes de que pudiera reaccionar, lo vi desplomarse. Una expresión de sorpresa en su rostro. «¡Cabo!», grité, pero el caos del combate ahogó mi voz. El sargento y otros hombres se lanzaron hacia él, mientras yo intentaba cubrir su retirada. La adrenalina mezclada con el miedo y la desesperación se convirtió en un cóctel explosivo. El enfrentamiento continuó. Disparos y gritos resonaban por doquier. Cada vez que disparaba, sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Estábamos allí para proteger a quienes no podían defenderse, pero en esos momentos, la línea entre el deber y la supervivencia se volvió difusa. Vi a uno de los enemigos caer, y por un instante sentí una punzada de humanidad. Eran hombres como nosotros, atrapados en un conflicto que iba más allá de nosotros mismos. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron unos minutos. Cuando finalmente el eco de los disparos comenzó a desvanecerse, lo que quedaba era un silencio ensordecedor. Nos reunimos para contar los heridos, y la realidad se hizo más dura. El cabo no sobrevivió, y su ausencia se sintió como una herida abierta entre nosotros. El sargento, visiblemente afectado, nos reunió. Hicimos lo que debíamos hacer. No olvidemos por qué estamos aquí. Esta sierra es testigo de lo que ha sucedido, y nosotros debemos seguir adelante. Sus palabras, aunque firmes, llevaban el peso de la pérdida. Con el campamento desmantelado y el grupo armado reducido, comenzamos la retirada. La sierra, que antes parecía un refugio, se convirtió en un recordatorio de nuestra fragilidad. Mientras caminábamos de regreso, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la naturaleza llorara la pérdida de aquellos que dimos por hecho. La sombra de la sierra se alargaba mientras nos adentrábamos en el terreno montañoso, un entorno que conocíamos bien, pero que siempre parecía retarnos de manera inesperada. Era un día nublado, con el viento soplando frío entre los árboles, y un ligero murmullo de inquietud se sentía en el aire. La misión del día era clara: patrullar la zona y asegurarnos de que no hubiera actividad sospechosa por parte de grupos armados que operaban en la región. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me ponía nervioso, un presentimiento que no podía sacudir. Éramos un escuadrón de 10 hombres, todos con experiencia en combate, pero a pesar de eso, la sierra podía ser implacable. La vegetación densa y los senderos traicioneros podían ocultar a nuestros enemigos, y cada ruido podía ser un indicio de peligro. Mientras avanzábamos, el sargento Morales, nuestro líder, nos recordaba la importancia de mantener la formación y estar alerta.
No bajen la guardia, decía con voz firme. En esta zona un descuido puede costar vidas. Mientras nos movíamos, la neblina comenzó a descender, envolviendo el paisaje en una especie de manto gris. Era como si la sierra estuviera tratando de ocultar algo, y aunque mis compañeros se mantenían enfocados, no podía evitar sentir que algo estaba fuera del lugar. Después de un par de horas de marcha, decidimos hacer una pausa en un claro, un pequeño espacio donde podíamos descansar y reabastecernos de agua. Fue en ese momento, mientras tomaba un sorbo de agua, que lo vi, un destello en el horizonte, como una bola de fuego que cruzaba el cielo. ¿Viste eso?, le pregunté a Ríos, el soldado que estaba a mi lado. Él asintió, su expresión tan confundida como la mía. No era un fenómeno común en la sierra, y el brillo anaranjado iluminó brevemente el paisaje, dejando una sensación de inquietud. El sargento Morales nos reunió rápidamente. Parece que hemos encontrado algo inusual. Vamos a ir a investigar, muchachos. La adrenalina comenzó a fluir nuevamente mientras nos preparábamos para movernos hacia la dirección de donde había venido el destello. Nos adentramos más en la sierra. El sonido de nuestras botas aplastando hojas secas resonaba en el silencio del lugar. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía cada vez más pesado, casi eléctrico. La vegetación parecía cambiar, como si la naturaleza misma se estuviera transformando. De repente otra bola de fuego apareció, esta vez más cerca de nosotros, iluminando el entorno con una luz surrealista. Mis compañeros comenzaron a murmurar, unos expresando nerviosismo, otros intentando racionalizar lo que veían. Puede ser un fuego controlado o algo parecido, sugirió el soldado López, aunque su voz no era tan convincente como deseaba. Entonces, los destellos comenzaron a moverse, danzando en el aire como si tuvieran vida propia. Era un espectáculo fascinante y aterrador al mismo tiempo. Mantengan la calma, ordenó Morales, pero era difícil concentrarse. Sentía que la sierra nos observaba, que había algo más en juego aquí. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse, flotando a nuestro alrededor en un patrón errático. En aquel momento, lo que había comenzado como una curiosidad se convirtió en un verdadero terror. Las luces empezaron a formar figuras, sombras que danzaban en la penumbra, y un escalofrío recorrió mi espalda. En un instante, comprendí que no estábamos solos. «¡Retirada!», gritó el sargento, y en ese momento comenzamos a correr. Las bolas de fuego parecían seguirnos, iluminando el camino mientras nos adentrábamos en la espesura. La ansiedad se convirtió en pánico, y el sonido de nuestras respiraciones era ahogado por el ritmo frenético de nuestros corazones. No sabía a dónde iba, solo quería salir de allí. El bosque se convirtió en un laberinto, y mis compañeros empezaron a dispersarse. Grité el nombre de Ríos, pero su voz se perdió entre el estruendo de las mismas ramas rompiéndose y del eco de aquellas luces extrañas. De repente, una figura apareció ante mí, una mujer que parecía surgir de la nada. Su vestido era blanco, ondeando como si estuviera sumergida en el agua. Su mirada profunda y penetrante me dejó paralizado. «¿Qué buscan ustedes?», preguntó, con su voz suave y casi hipnótica. No podía responder, solo podía observar cómo las bolas de fuego danzaban a su alrededor, como si la rodearan con devoción. Era una escena surrealista, y la sierra se sentía viva, como si cada árbol y cada sombra estuvieran en sintonía con ella. Mis instintos de supervivencia gritaban que debía huir, pero había algo en ella que me mantenía anclado al lugar. «No venimos a hacer daño», logré articular, aunque mis palabras sonaban vacías.
La mujer sonrió y en ese instante sentí una mezcla de calma y terror. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse más y la figura de la mujer se difuminó en la bruma. No teman, pero deben irse. Este lugar no es para ustedes, dijo con un tono que resonaba en mi mente. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el pánico volvió a apoderarse de mí. Giré sobre mis talones y corrí atravesando el bosque con la esperanza de poder encontrar a mis compañeros. Decidimos regresar al campamento, mientras que nos preguntábamos qué demonios había sido eso. Yo no sabía qué pensar en ese momento, así que intenté calmarme. Decidimos regresar al campamento base. Mientras caminábamos, el recuerdo de la mujer y las bolas de fuego permanecieron grabados en mi mente. La sierra, con su belleza majestuosa, había revelado un lado oscuro y misterioso ese día. Era un recordatorio de que había algo más en este mundo de lo que pudiéramos ver o entender. Al final logramos regresar, pero esa experiencia nos deja con más preguntas que respuestas. Historias de terror de la internet.